Paz de Cristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este día más que nos permite estar aquí delante de Él, alabándole y glorificándole. Le damos gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí con nosotros y los que nos están viendo en vivo por Facebook. Y vamos a hacerle como todos los domingos, vamos a iniciar primeramente dándole, con una oración, dándole gracias al Señor, y después vamos a pasar a cantar unos cánticos. Después de los cánticos vamos a ir a la parte más importante, que es, como siempre lo decimos, la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para presentarnos delante del Señor. Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde para agradecerte primeramente porque has tenido misericordia hacia nosotros en esta semana, en estos días, hasta este día. No nos has dejado, nos has permitido tener vida, sean las dificultades que sean, las enfermedades que sean o los ataques que Satanás ha hecho en contra de nuestra vida, y lo difícil que es, Señor, vivir en santidad y buscarte la santidad tuya, Señor. Te agradecemos porque nos has fortalecido, porque estamos de pie delante de ti, Señor, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros y porque nos permites traer estas palabras de bendición para la gente, para que la gente se arrepienta y se aparte de su pecado y de su mal que hacen día a día, Señor. Y así como lo hiciste con nosotros, sigues trabajando en nosotros. Así traemos este mensaje en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos estas cosas, Padre. Amén. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser, la libertad que hay en Él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su espíritu me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. No hay santo como el Señor,
No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento por alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra. Vino celestial, 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 se derrama en este lugar. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Gloria a Dios. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. El flamante sol se detuviera. Es tu poder que trae victoria. Hiciste que el pueblo en seco caminara. Elías oraba y fuego descendiera. El flamante sol se detuviera. Es tu poder que trae victoria.
declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Como un fuerte diste, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar y alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Me arropa en su amor y en sus brazos mi vida cambió. Y es en donde yo quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti.
dos, mi vida cambió. Y es en donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Oh, que me hagas como tú. Vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti, mi Dios. Oh, oh. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Oh, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, oh, envuélveme en ti, envuélveme en ti, mi Dios. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Creo en ti, Jesús, lo que harás
Damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite en este día adorarle, glorificarle, exaltar su nombre con cánticos, con instrumento. Por eso estamos agradecidos en esta hora, en este día. Pero como lo hemos dicho, vamos a pasar a la parte más importante, que es la palabra. Pero antes de ir a la palabra, vamos a traer la ofrenda delante de Él y vamos a orar por esta ofrenda. Vamos a orar por esta ofrenda que hemos traído delante del Señor. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta hora para agradecerte por estas bendiciones que traes sobre nosotros. Te agradecemos porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, porque estamos vivos a pesar de las luchas, las dificultades que es la vida, Señor, y las dificultades y trabas que pone Satanás sobre cada uno de mis hermanos santos en todo el mundo, Señor. Te pido que nos cubras, que no nos dejes, que no permitas que Satanás nos quite esta bendición que es tenerte, conocerte, el entender tus sagradas escrituras y poder entrar a Nueva Jerusalén conforme a lo que está escrito, Señor. Gracias por esta bendición, por esta ofrenda que traemos delante de ti. Es un poco de lo que tú nos das, Señor. Sabes que este dinero lo usamos para ayudar a los necesitados y para tu obra, Señor. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos que multipliques en esta hora, Señor Jesucristo, esta ofrenda, porque viene el tiempo donde vamos a extender esta congregación, este lugar donde nos congregamos, porque va a venir mucha más gente a escuchar tus sagradas escrituras, tus sagradas palabras, conforme a lo que me has mandado hacer, Señor, conforme a lo que está escrito. Te agradecemos en esta hora. Te pedimos que multipliques estas ofrendas en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén. Pues antes de empezar con la palabra, quiero mandar un saludo hasta Guatemala con un hermano que estaba hablando el día de ayer, el hermano Franklin, que está pasando un tiempo muy difícil. Acaba de perder a su madre, su niña está muy enferma, la van a intervenir el día de mañana. Su niña está chiquita, que tendrá 1 año pasaditos, no sé exactamente el tiempo, no me dijo el hermano. La niña se llama Andrea Guadalupe, y pues en esta hora le pedimos al Señor que traiga la sanidad a esta niña, y para todas las personas que están escuchando que tengan alguna enfermedad, que traiga la sanidad como me la trajo a mí, como me trajo la enfermedad de la presión alta, me la quitó, y hasta este día ya no tomamos medicamento para eso, y por eso estamos agradecidos en esta hora. Sabemos que Él es un Dios de poder, el Todopoderoso, el que puede levantar, incluso Él levantó a los muertos cuando se manifestó aquí en la carne. Entonces vamos a pasar a la parte más importante, que es las sagradas escrituras. Y como todos los domingos hacemos, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 12. Vamos a dar testimonio de lo que dice las sagradas escrituras y de lo que nuestro maestro habló. Dice así las sagradas escrituras en el capítulo en el libro de Marcos, el capítulo número 12 y en el verso número 28. Dice así: al Señor Jesucristo se le acercaron los fariseos, dice así en el capítulo 28, el verso 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para toda la gente que está viendo y escuchando, ¿cuál es el primero mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque muchas iglesias predican que son dos dioses, que son tres dioses, y siempre damos testimonio iniciando los cultos de que Dios es uno solo. Cuando te vas a dirigir a Dios, ocupas dirigirte a uno, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice en el libro de Hebreos que Dios tiene muchas funciones. En el libro no, Sabiduría de Salomón, en el libro de Eclesiástico, que también escribió el rey Salomón, el hermano Salomón, también dice lo mismo. Hay muchas funciones que Dios tiene, pero Dios es uno. Significa que se manifestó en el Hijo, se manifestó porque Él es Espíritu Santo, y se manifestó como un padre a la creación porque creó todas las cosas. Entonces, y no solo eso, se le manifestó a Moisés en la zarza. Esa es otra manifestación de Dios. Estaba dentro de un arbusto, de una zarza, y su voz salía de ahí, y se manifestó a Moisés de esa manera. Entonces Dios tiene muchas manifestaciones, pero Él es uno, como el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, enseñó. Entonces, para toda la gente que dicen que son más dioses, siempre vamos a predicar y estamos firmes con lo que dijo nuestro Maestro. Tú dices, la gente dice, las iglesias dicen que ellos siguen al Maestro, al Señor Jesucristo, pero no obedecen ni creen lo que dice la palabra, porque Él dijo que Dios es uno, pero hay gente en las iglesias dicen que Dios son tres, que Dios son dos, que Dios son cinco o son siete. Pero vamos a la parte importante. Vamos a ver qué es lo que el Señor trajo en esta hora de mensaje para nosotros. Siempre les he dicho que la parte más importante de todo esto es las sagradas escrituras. Una persona que se quiere salvar, que quiere ser sana, que quiere dejar un vicio, que quiere dejar el poder que Satanás tiene sobre la vida de la gente que estamos aquí en la tierra, tiene que hacer un compromiso con él mismo primeramente y para con Dios, para poder dejar la droga, la prostitución, para poder dejar la mentira, para poder dejar el ser un ladrón, el ser un adúltero, el ser un blasfemo de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente allá afuera que blasfema de la palabra de Dios. Veía un video que decía un judío ahí, un maestro judío está en Nueva York, él es hebreo, israelita, nacido en Israel, y él enseña mentiras como toda la gente, ¿no?, de las religiones. Y decía este judío: entiendo que los cristianos o los que quieren seguir a Cristo lo hacen de buena voluntad, pero nosotros no podemos creer en Él. Él no es el Mesías, decía este maestro. Él decía: nosotros creemos en Moisés y lo admiramos. Nosotros admiramos a Moisés, podemos admirar a algún profeta, pero Jesucristo no podemos aceptar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para nosotros se nos dio el Antiguo Testamento, pero sí podemos creer en el Zohar. El Zohar es un libro que ellos dicen que al momento que tú lees ese libro te da la interpretación de la Escritura o te da la interpretación de la Biblia. Y eso es una mentira, porque dice la Escritura que dice: y les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor Jesucristo. Lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Entonces este judío, enseñando y negando al Señor, está cegado. Dice que hay un velo que tienen ellos, que no pueden entender, que todo, él dijo, en la Biblia o en las Escrituras no menciona jamás a Jesús, a Jesucristo. Él decía en el Antiguo Testamento, pues es lo que ellos leen nomás. Ellos no reciben el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento dice que jamás se menciona a Jesús. Y esa es una mentira, porque todas las profecías hablaban de Jesús de Nazaret cuando naciere. Entonces, cuando iba a nacer, pues, entonces todo se inclina hacia él, pero él no cree. Pero bueno, ese es lo que la creencia de ellos, ¿no? Pero las iglesias están de la misma manera. Ahora las iglesias están de la misma manera. Vamos a ir a la Escritura. ¿Qué es lo que trae el Señor ahora? ¿Cómo la gente quiere ser sanada por Dios? ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren hablar lenguas? ¿Quieren hacer todas estas cosas? Las iglesias, pero no creen en lo que está escrito. Como ahorita leímos,
el Señor Jesucristo enseñó que Dios es uno, no que son tres, como dicen los católicos, y alegan, y alegan, y alegan, y alegan, o los trinitarios. Ellos dicen que son tres, pero nuestro maestro nos dijo que Dios es uno. Fíjense lo que dice la Escritura. La gente dicen que son tres dioses, no creen en lo que habló el Señor Jesucristo, son ignorantes a la palabra, pero quieren recibir una sanidad. Y toda la gente quiere una sanidad. Toda la gente. O sea, no has hecho compromiso de bautizarte como dice la Escritura. No has hecho compromiso tú con Dios. No se ha manifestado Dios a tu vida. Escuchas la palabra y escuchas que se predica y que predico y que predico, pero no quieres hacer un compromiso con Dios. Muchos ya están bautizados, pero igual no quieren el compromiso de seguir la doctrina de Dios, que es la santidad. Y que es la santidad, ya lo vimos el último culto, es dejar todo lo del mundo y hacer la voluntad de Dios y creer que lo que está escrito es la palabra de Dios. Pero la gente quiere ser sana, quiere sanarse, pero no lo hacen de la manera como dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir primeramente al libro de, vamos a leer en el libro de, creo que es Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Para los que están viendo el video ahí, síganme en sus Sagradas Escrituras, para que vean que todo lo que se habla, todo lo que hablo, todo lo que predico, no lo predico de mi propia boca, sino lo predico con el respaldo de las Sagradas Escrituras. Y como siempre les he dicho, yo nunca he ido a un seminario teológico, jamás he ido a ninguna escuela de nada, sino todo lo que predico, el Señor me lo va enseñando conforme Él quiere. Fíjense lo que dice la Escritura en el capítulo 15 del Primera de Samuel, capítulo 15 en el Antiguo Testamento, y dice así, capítulo 15 del libro de Samuel, capítulo 15 del libro de Samuel, verso 11. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reciben la sanidad? ¿Por qué las iglesias no están recibiendo lo que dice la Escritura? Porque en el tiempo de los apóstoles, los hermanos oraban por un enfermo y se sanaba. ¿Por qué no está pasando esto ahora? No significa que siempre lo va a hacer Dios. El que hace las cosas es Dios y lo hace cuando Él quiere. Pero no se ve esto y se ven otros espíritus metidos en las iglesias. No reciben sanidades, no reciben la liberación porque no tienen a un predicador de Dios enseñándoles la verdad. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Qué pasa con los supuestos cristianos que dicen que siguen a Cristo pero no obedecen la Escritura? Capítulo 15 de Primera de Samuel, en el verso 11. Voy a leer la mitad de ese verso. Dice así, mire, fíjense lo que dice. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Se han apartado, se ha apartado y no ha cumplido mis palabras. Porque no se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué pasa cuando tú no cumples la palabra de Dios? Se enoja Dios, se voltea el rostro de ti. ¿Cómo puedes decir tú que sigues a Cristo y no obedeces su palabra? No creen que lo que está escrito es palabra de Dios. Van y creen en 2, 3 dioses cuando la Biblia dice que Dios es uno. Van y creen en otro bautismo que no es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, o el bautismo en el nombre del Señor Jesús, como bautizó Pablo o como bautizó Pedro en el nombre de Jesucristo. Esos son los 2 bautismos aprobados porque están en la Escritura. Pero la gente no cree. ¿Cómo se quieren sanar si no has hecho compromiso con Dios? ¿Cómo te quieres sanar si no limpias tu vida del pecado? Dios te va a empezar, es un trabajo. La santificación la hace Dios a través de la palabra. Pero los predicadores ahora no los mandó a predicar Dios y están diciendo mentiras. Pues la gente no es santificada, no está santificándose. Fíjense lo que dice la Escritura. Porque se han vuelto en pos de mí, me dieron la espalda, no les intereso.
dice Dios. No quieren seguirme. Pero ¿qué dice más? Dice, porque se han vuelto en pos de mí y no han cumplido mis palabras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano para empezar a conocer cómo viene la sanidad de Dios y la liberación? Una sanidad física, una sanidad espiritual, una sanidad de la mente, del corazón. Estamos hablando de los pensamientos, de la perversión que el ser humano ha sido cautivo desde que Adán y Eva pecaron. Satanás viene y se mete en la gente y te pervierte el propósito para el propósito que Dios te hizo. Nos hizo, dice la Escritura, a su imagen y a su semejanza de Dios nos hizo. Tenemos que ser como Él es santo. Como Él es santo, pues tengo que tener su santidad interior, sus pensamientos, sus palabras, su voluntad. Yo sé que si hay una mujer allá en la calle semidesnuda, no la tengo que voltear a ver. Pero Satanás viene y me dice, voltea a verla, voltea a verla. Pero en la iglesia tocó donde estaba. Había muchos hermanos de la alabanza que se robaron los instrumentos, partes, piezas de los instrumentos. Si tú sabes que estás siguiendo a Dios, deja de robar. Si tenías por costumbre hacer eso, tienes que dejar esas cosas. Son parte de la palabra que Dios nos manda y las cosas que nos manda hacer en las Sagradas Escrituras. Pero Dios ha dicho que no han cumplido mis palabras. Aquí dice en el libro del profeta Samuel, la gente no ha cumplido sus palabras. Vamos a ir a ver cómo viene qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando sanó a la gente. ¿Qué es lo que sucedía cuando Él sanaba físicamente y espiritualmente a la gente cuando Él se manifestó en la carne? Vamos a ir a leer a Lucas. Vamos a ir primero al libro de Lucas. Dice así en el libro de Lucas. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, capítulo 8 del libro de Lucas, verso 43. Capítulo 8 del libro de Lucas, verso 43. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Así me pasó a mí. Cuando estaba enfermo de la presión, me gasté miles y miles de dólares en pastillas, en cardiólogos, en doctores. ¿Y qué pasó? Quedé con esa deuda y nadie me pudo curar. Pero cuando me tomé valor y dije, voy a dejar las pastillas, voy a ponerme a ayunar en blanco 3 días y voy a buscar al Señor, y si Él quiere, me va a sanar, y si no quiere, pues me voy a morir. Esas eran mis dos opciones. Y dije, prefiero morirme obedeciendo la Escritura y buscando a Dios, que estando en un hospital con la gente que no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque era espiritual. Todas las enfermedades son espirituales. Podemos ver en el libro de Job. En el libro de Job dice que Dios le dio permiso a Satanás para que enfermara a Job. Así dice la Escritura. Fíjense lo que dice la Escritura aquí. Pero esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Nadie la podía, por ninguno había podido ser curada, por ningún médico. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro y los que estaban con él. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino
temblando, estaba asustada. Y postrándose a sus pies. ¿Qué tiene que hacer una persona que está enferma? Te tienes que acercar a Cristo, como dice la Escritura, y te tienes que postrar a sus pies, para que Dios, si en su misericordia te va a levantar y te va a sanar de cáncer, de sida, te va a sanar de cualquier enfermedad, tienes que postrarte, humillarte, creer que lo que está escrito es de Dios y hablar con Dios. Dice, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Lo haces público, porque no puedes decir, yo sigo a Cristo, yo, Señor, ven, ayúdame, y allá en la calle eres otra persona, y con tu familia eres otra persona, y niegas a Cristo, y haces acciones que niegan a Dios. Dios te dice todas estas cosas que tienes que hacer. Fíjate, se postras a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. No le dio vergüenza. Habló abiertamente esta mujer delante de la gente que no querían en él. Porque, dice, ¿por qué causa le había tocado? Y como al instante había sido sanada, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando tú eres sanado físicamente, Dios te salva de la enfermedad física, pero también de la enfermedad espiritual que tienes, del demonio que está dentro de ti, que te detiene que tú recibas a Cristo y de que tú recibas el Espíritu Santo. Porque mentiras te dice, tú no puedes seguir a Cristo y quieres ser sanado y sanada, o que tu hijo se sane o tu hija, pero tú maldices y tú le haces mal a la gente. Dios no hace esas cosas. Tú tienes que ser parejo. ¿Quieres que Dios te bendiga y te sane y te haga un milagro? Pues entonces tú ten misericordia de la gente, aunque te duele el cuerpo, aunque estés enfermo, trata bien a la gente, ámalos, respétalos. Haz lo que dice nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Al instante que tú hagas estas cosas, que te postres delante de Él. Postrarse no es nomás arrodillarse y hablar palabras. Postrarse es cambiar tu vida verdaderamente para lo que dice las Sagradas Escrituras. Te santifica la palabra que estás escuchando, le estás obedeciendo. Entonces cuando le empiezas a obedecer, tu vida cambia. Dejas de maldecir, dejas de usar droga, dejas de hacer todo lo malo que Dios no le agrada. Pero las iglesias no predican esto. Ellos están en pecado, en fornicación, fuman, se meten unos de la alabanza, muchachitas con otros muchachos. El pastor es homosexual, el diácono se mete con el pastor y la gente es engañada porque viene a estas iglesias y el pecado de esta gente está lleno de pecado, está lleno de mentiras, está lleno de espíritus inmundos ese lugar. Y la gente que no conoce la palabra viene con una disposición a querer ser sanado, a ser librado del poder de Satanás, para que el Espíritu Santo de Dios entre a ellos. Pero la gente, como estos líderes, estas iglesias son mentira. No los mandó Dios a poner iglesias, no los levantó Dios como predicadores, pues están en pecado. Y como están en pecado, la gente no recibe la sanidad. Porque nunca me tocó ver ahí en la iglesia gente sanarse. Y no digo que no Dios haya sanado a gente, pero nunca me tocó y mucha gente iba para que oraran por ellos. No significa que a todos los va a sanar Dios. Va a sanar a quien Él quiere y cuando Él quiere. Pero pues no les predican esto. No están predicando. Fíjate la mujer que hizo. Se postró a sus pies y declaró delante de todo el pueblo: ¡hey! Aquí está el Mesías, aquí está el Hijo de Dios, aquí está Dios manifestado en la carne, me acaba de sanar, me sanó de la presión alta, no le dio vergüenza, me sanó del flujo de sangre, no le dio vergüenza gritarlo al aire. Como muchas personas de las iglesias, en el trabajo les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza decir la verdad que ellos profesan según una doctrina, según cristiana, ¿no? Que siguen al maestro. Fíjense lo que hizo la mujer. Se acercó. Ella fue la que puso la iniciativa. Vio que era un profeta, no sabía quién era hasta que empezó a escuchar ahí que él era el Hijo de Dios.
que era Dios manifestado en la carne, como dice el libro de los Hebreos. Y se acercó con él, ella. No, él no fue a buscarla a ella, sino que puso el sentir Dios. Dice la Biblia que Dios pone el sentir como el hacer. O sea, te pone el sentir de que busques de Dios. Pero ya después de que Dios te pone el sentir de que lo busques, tú tienes que hacer, tiene que haber un efecto, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una acción de parte de la persona. Tú vas y lo buscas. Y dice la Escritura que al que lo busca, Dios no lo rechaza. No significa que a todos los va a sanar, pero significa que no te va a rechazar y te va a mostrar la verdad, si tú en verdad quieres conocer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Esa mujer fue sanada, fíjense, por el poder del Espíritu de Dios. Pero fíjense qué es lo que tenemos que buscar nosotros para ser sanados, físicamente y espiritualmente. Fíjense, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47 del libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 2. Verso 2, vamos a leer varios versos. Bueno, dice, vamos a ir mejor al verso 9. Fíjense, al 8. Dice, 47 de Ezequiel, verso 8. Vamos a empezar ahí. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Diga así, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Eso es lo que estaba buscando. Y recibirán sanidad. Te va a dar sanidad física y espiritual Dios, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿En cuál río? Vamos a ver ahorita con la escritura de qué río está hablando el profeta Ezequiel. Fíjense, vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al capítulo, creo que es el capítulo. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ver 2 versos aquí. ¿Cómo es? Vimos, todo el que entrare, dice, y recibirán sanidad. El que entre a este río recibirá, o por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Tienes que entrar a un río para que Dios te sane. Pero no es físico el río, no es literal. Fíjense, aquí lo vamos a desglosar con las Sagradas Escrituras. ¿Quieres recibir tu sanidad? Ya vimos lo que hizo la mujer, se acercó a Dios. Dios le puso el sentir de que lo buscara, porque los doctores no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada, se gastó todo lo que tenía y no pudieron hacer nada. Pero fíjate, Dios te aconseja, el profeta Ezequiel, que tienes que entrar a un río, y en ese río todo el que se acerque y el que entrare va a recibir sanidad. Fíjense lo que dice la escritura en el libro de Juan, libro de Juan, dice la escritura, vamos a leer bastante aquí. Bueno, vamos a leer verso 7, perdón, 37, capítulo 7, verso 37 del libro de Juan. Capítulo 7, verso 37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Ezequiel dice que todo el que entrare en estas aguas recibirá sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. El Señor Jesucristo, cuando se manifestó en la carne, fíjense lo que dijo. Dijo así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo debes de creer en Él? Como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Significa que cuando tú vas a venir a Dios, como dijo el profeta Ezequiel, y vas a entrar al río de Dios, el río de Dios significa el Espíritu Santo de Dios. Porque vamos a seguir leyendo, dice así, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es el río de agua viva que estamos hablando? Es el Espíritu Santo. Para que la persona pueda tener una sanidad, tiene que buscar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Pero tú tienes que buscarlo hasta que se manifieste en ti el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que sabes que se manifestó el Espíritu Santo? Te bautizas en el nombre de Jesucristo, te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, después te da el don Dios del Espíritu Santo, que es el hablar nuevas lenguas. Cuando tú hablas nuevas lenguas, ya sabes que tú has sido sellado por el Espíritu de Dios, y de ahí en adelante es aprender y crecer en Él. Si tú sigues estos pasos, es lo que nos recomienda la Escritura que hagamos. Y así fue como me pasó a mí. Cuando Dios me sanó, pues me acerqué a Él como la mujer que leímos hace rato. Me acerqué a Él, me arrodillé delante de Él, sentí que me iba a morir, me estaba muriendo, y me sanó. Entonces, eso es lo que una persona tiene que meterse. Nos tenemos que meter al río del Espíritu Santo, al río de la agua viva. La agua viva es la Escritura, son las palabras de Dios, y el Espíritu Santo lo manifiesta a tu vida, entendiendo, leyendo, escribiendo. Pero ¿cómo va a ser posible que viene mucha gente? Los domingos son cristianos, pero de lunes a sábado pues hacen un desorden de su vida. Mienten, maldicen, gritan, tratan mal a la gente, no se apiadan de la gente. Todas estas cosas la gente, pero el domingo, amén, hasta hablan lenguas, cha, 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 ya va, hablan lenguas según ellos. De Dios no creo. ¿Pero qué? No hacen lo que dice la Escritura, de lunes a sábado, pero el domingo se ponen las faldas más largas las hermanas. Entre semana, ahí están con pantalones bien pegados, enseñando todo, enseñando el pecho, enseñando todo su cuerpo. Entonces, como que no cuadra lo que dice la Escritura. Si te vas a meter, cuando te metes es porque te llena todo el cuerpo. Cuando te metes a un río, ¿verdad? Te metes a un río es porque te llena todo. Significa que desde aquí hasta acá tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Porque muchos nomás tienen el Espíritu Santo y se le mueve la mano así. Otros tienen el Espíritu Santo y mueven la pura cabeza así. No, pues he visto, les digo porque lo he visto, no en las iglesias. A otros tienen el Espíritu Santo y se le voltean los ojos para atrás. Parece que les da como una convulsión. Entonces, no, el Espíritu Santo, si tú te sumerges al río del que está hablando el profeta Ezequiel, el cual la mujer encontró, la mujer que tenía el flujo, el cual es el Espíritu Santo, se metió de lleno. O sea, te sumerges completo. Eso significa, cuando te bautizan, eso es lo que significa. Pues te sumerges todo, significa que ya eres otra persona nueva. Naciste completo. Cuando sales del vientre de tu madre, sales no una parte, no otra parte. Sacan al bebé, lo sacan completo. Y ahí ha nacido el niño al mundo, porque lo sacan completo. Cuando vas a nacer para Dios, te tienes que sumergir en el río del Espíritu, en el agua del Espíritu Santo. Te tienes que sumergir todo. Y no estoy hablando del agua física, estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de que tienes que cambiar completamente. Y es difícil, es un proceso, no vas a cambiar de un día para otro. Muchas iglesias eso predican, que tienes que cambiar. Ya hablaste en lenguas, ya cambiaste. No, es un proceso, son años con Dios.
pero tienes que hacer tu parte para cambiar, porque no puedes decir estoy siguiendo a Dios y después de esto sigues haciendo como en el mundo, te juntas con la gente del mundo, haces lo incorrecto, lo que la palabra, lo que Dios manda que no hagamos. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te sumerges, cuando tú te acercas a Dios, lo buscas? Claro, Él te pone el sentir, pero tú lo buscas al Señor. Tú te arrepientes, te bautizas y de ahí parte para que tu sanidad física venga. Busca las lenguas, busca el Espíritu de Dios, busca sus palabras. Nos tenemos que sumergir en el río de Dios, en el río del agua de Dios, como dice el profeta Ezequiel. Esto es lo que todos debemos de hacer. Pero las iglesias no están enseñando esto. Las iglesias, me tocaba en la iglesia donde estaba que decían que te enseñaban demoniología, que era otro nivel de espiritualidad según ellos. Demoniología, pues eso no lo encuentro en la escritura, jamás lo he encontrado, no se ve en la escritura. Pero ellos decían que eso era parte de la enseñanza del Señor Jesucristo, de sus palabras. Pero no, esto no es lo que dice la escritura. Vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Lucas. Y vamos a seguir viendo cuál es la manera que el Señor Jesucristo, fíjense lo que dice la escritura. ¿Cuál es la manera que debe de una persona ser sanada? ¿Cómo se puede sanar una persona? No tiene nada que ver el predicador ni la persona que está. Tiene que ver el predicador porque le va a enseñar cómo son los pasos de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero no tiene nada que ver de que la persona haga algo. La persona no hace nada. La persona solo es un medio por el cual Dios usa para sanar. Pero incluso no ocupa ninguna persona orar por él. Si tú le pides, tú haces lo que dice la escritura, tú en tu casa ya, no estando en ninguna iglesia, pues Dios está en todas partes, dice la escritura. Entonces, si Dios está en todas partes, Él está ahí en tu casa, en tu trabajo, y te va a agarrar, y si Él quiere te va a sanar en ese momento, te va a hacer libre de algún demonio. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, verso número 6. Capítulo 6, verso número 6. Fíjense el poder de Dios. Ya vimos que esta mujer tenía flujo de sangre. Tenía una hemorragia, es lo que dice la escritura. No le paraba la sangre, ¿no? Entonces dice así, fíjense acá en el libro de Lucas capítulo 6 dice esto. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de acusarlo, dice. Fíjense lo que dice. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Lo sanó en un día de reposo. Fíjense lo que dice la escritura. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Le sanó una mano, le sanó una hemorragia. No hay cosa que Dios no pueda sanar, porque dice la escritura que Él es el creador de todas las cosas. Así como es el creador, pues Él te puede sanar. Puede sanar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Vamos a ir a leer en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 3, creo que es. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice así. Fíjense lo que pasó, el escándalo que se hizo cuando los apóstoles, obedeciendo la palabra de Dios y a su maestro,
los usó para hacer una sanidad. Fíjense lo que dice la escritura. Hay muchas personas que hacen shows en las televisiones y le llaman cruzadas ellos, evangelísticas. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan gente y los ponen en silla de ruedas, los llevan a gente enferma, supuesta, y para pedirles dinero y decirles que Dios los usa para sanar a la gente. Pero Dios puede usar a quien Él quiera. Incluso, no, como les digo, no puede estar nadie para que venga la sanidad. Puede estar allá en China y le pides a Dios y Dios te sana. ¿Sí me entiendes? El chiste es escuchar el mensaje y comprender el mensaje de acuerdo a lo que está escrito. Fíjense, Pedro y Juan, capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él, en los ojos, le dijo: míranos. Te ocupas de hacer una acción siempre para que venga la sanidad. La mujer buscó al Señor Jesucristo. Pedro le dice: míranos, o sea, haz algo de tu parte, ponme atención, escucha lo que te voy a decir. Fíjate, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento. Muy importante. La gente que está enferma tiene que estar atento a qué es el mensaje de Dios. Busca en la escritura, métete, arrodíllate, ponte a ayunar, ponte a orar para que la sanidad venga a tu vida. Fíjate lo que tienes que hacer. Entonces él estuvo atento. Tienes que estar atento a lo que Dios está preparando para tu vida, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sigue diciendo: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Esto es lo que, cuando Dios sana a alguien, que te usa para sanar a alguna persona, que te usa para sanar a alguien, esto es lo que tienes que decir. Porque los predicadores se paran el cuello y dicen: Dios me usa mucho. Yo escuchaba esto mucho en la iglesia: Dios me usa en sanidad. Bueno, ellos decían, yo nunca vi que sanara a nadie, no, pero los hermanos decían: Dios me usa en sanidad. Y los llevaban a orar por enfermos y nunca pasaba nada. Pero ellos decían que tenían sanidad. Y ahí la gente se creía que tenían sanidad, y ellos se paraban el cuello, pues, y decían, o sea, que como si por ellos algo pasara. Pero fíjense lo que dice el apóstol aquí. El hermano Pedro dice así: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Quita los ojos del predicador, quita los ojos de la congregación, pon tus ojos en Jesucristo, pon tus ojos en el Espíritu de Dios, para que la sanidad venga a tu vida. Métete al río de Dios. Fíjate: ¿o por qué ponéis los ojos en vosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjense lo que dice Pedro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quita los ojos de la iglesia. Muchos católicos van y se arrodillan allá kilómetros, pagando una manda. ¿Y qué pasa? Se muere la gente porque esas imágenes no tienen poder para sanar. Son yeso, son yeso. Y he conocido gente, mi papá me decía que él de niño le tocó hacer eso. Él me cuenta que él llegó a practicar porque su mamá lo obligaba a hacer eso. Ahí va de rodillas, mi papá me contaba eso. Entonces,
Pedro dice que no pongas la mirada en nada, ni en ningún ídolo, ni en ningún hombre, sino que el que te va a sanar es Dios. ¿Y cómo tienes que hacerlo? Tú te tienes que acercar a Él, tú lo tienes que buscar. Pero si estás allá esperando que te venga la bendición, allá no va a venir la sanidad, no va a venir la liberación del poder de Satanás. Ocupas ser libre del poder de Satanás. Ocupas que los demonios, Dios te libere de esos demonios. Mucha gente no cree que tienen espíritus. Los predicadores, la mayoría están llenos de demonios. Porque si estuvieran llenos del Espíritu de Dios, tenemos que estar llenos desde aquí hasta acá. No predicaras hasta la planta de los pies. No predicaran que Dios son tres. No creyeran en la Santísima Trinidad. Si estás lleno del Espíritu Santo, pues dice Jesucristo que Dios es uno. En el Éxodo, Moisés dijo que Dios era uno. Abraham dijo que Dios era uno. En el libro de Jacer. Noé dijo que Dios era uno. Adán dijo que Dios era, se refirió a él como uno, cuando hablaba con él Eva y Adán. Entonces Lucifer, cuando hablaba con él, y Satanás, cuando habla con Dios, él sabe que Dios es uno. Dice en el libro, creo que es en el Nuevo Testamento, dice: ¿crees que Dios es uno? Dice así, dice la Escritura: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen más que Dios es uno que uno. Fíjate. Pero las religiones dicen que Dios son tres. Qué interesante, ¿eh? Pero aquí Pedro les daba a entender al pueblo: no pongan sus ojos en nosotros. Salió poder de nosotros porque Dios quiso. Dios nos usó, a mí y a Juan, porque quiso. No porque yo tenga poder. Soy solo un hombre como ustedes. La diferencia es que Pedro se había arrepentido. Pedro había recibido las lenguas, había recibido el Espíritu Santo, anduvo con el Dios manifestado en la carne, el Hijo de Dios, y le creyó, se arrepintió y lo siguió. Esa es la diferencia. Pero la gente no viene la sanidad al de la gente porque no creen estas cosas. Vamos a ir a leer el libro de, este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 11. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que tienes que hacer, pues, para tú ser sanado? Esta persona que estaba coja, primero el apóstol le dice: mira, voltea, pon atención. Y él escuchó la voz y dijo: ok, estoy fijo. El Señor Jesucristo está allá, yo estoy poniendo mi mirada hacia allá. El Señor Jesucristo está en las Sagradas Escrituras desde el principio al fin. Entonces yo estoy leyendo la Escritura, viendo si lo que este predicador, o sea, yo, está diciendo es correcto o es mentira lo que está predicando. Fíjate lo que dice en el libro de la Sabiduría de Salomón, en el capítulo 11. Dice así. Capítulo 11, verso 4. Tuvieron sed y te invocaron. Una roca áspera les dio agua y les sanó la sed una piedra dura. Otra vez. Tuvieron sed y te invocaron. Cuando tú tienes sed, necesidad de Dios, tienes que invocarle. Pero mucha gente allá afuera nomás dice la palabra Dios. Dios es una palabra a la que se refiere como los hebreos decían, Elohim es Dios. Nomás es una palabra para referirse a Dios. Otra palabra que usaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios era Elohim. Era también, los hebreos usaban esa, pero el Shaddai era otro nombre que ellos usaban. Pues son como títulos que ellos le pusieron a Dios, pero no era el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jesús, Jesucristo o Jesucristo. Fíjense lo que dice: tuvieron sed y te invocaron. Si tú tienes sed de Dios, de que te sane, de que te libere, de que lo conozcas, de que cambie tu vida, tienes que invocar a Dios. ¿Y cómo invocas a Dios? A través del bautismo. ¿Y cómo después del bautismo lo vas a seguir invocando? Orando, leyendo la Escritura, escuchando su palabra, no es, sabiendo
que pidiéndole que te dé el Espíritu Santo para que no te engañen, porque si no tienes el Espíritu Santo, te van a engañar cualquier persona y te va a decir muchas cosas de Dios que son mentiras. Esas son las congregaciones en todo el mundo. Fíjate, tuvieron sed y te invocaron. Una roca áspera les dio agua y les sanó la sed, una piedra dura. Te va a sanar la sed de tu enfermedad. Te va a sanar la fe del poder de Satanás que está, la sed que tienes tú para que te sane del poder de Satanás. Pero ¿quién te sana? Una piedra. ¿Y quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Vamos a ver en el libro Deuteronomio, capítulo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Ahorita les digo el verso, lo estoy buscando. Fíjate, capítulo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32 de Deuteronomio, verso 31. Vimos aquí en el libro de sabiduría que dice así: tuvieron sed y te invocaron. Tienes sed, pues lo tienes que invocar a través de su nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y dice así: una roca áspera les dio agua y les sanó la sed, una piedra. ¿Quién es la roca? Una roca áspera les dio agua. Vimos que tenemos que meternos al río para que nos dé agua, Dios. Te tienes que sumergir en el río de agua viva. Fíjense lo que dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y sigue diciendo más abajo: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Tiene la diferencia de las iglesias, lo que te dicen. Ellos te dicen: si tú vienes aquí de esta manera, tú vas a obtener sanidad. Muchos pastores dicen: ofrenda y Dios te va a traer sanidad. Muchos, eso hacen las congregaciones. Pero aquí dice que la roca de nosotros no es como la roca de ellos. O sea, ellos creen en ídolos, ellos creen en la mentira que estos hombres dicen, pero la sanidad va a venir cuando tú buscas a la verdadera roca. ¿Y quién es la roca? Vamos a ir a ver al libro de Primera de Corintios. ¿Quién es la roca? Estamos leyendo aquí. En Deuteronomio dice que la roca de ellos no es como la roca de nosotros. ¿Quién es la roca de nosotros? Aquí te dice en el libro de Primera de Corintios. Creo que es capítulo 10, Primera de Corintios. ¿Quién es la roca? Aquí nos va a decir quién es la roca. Fíjate lo que dice. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Acá en el sabiduría dice: una roca áspera les dio agua y les sanó la sed, una piedra dura. ¿Quién es la roca? ¿Quién es? Fíjate lo que dice aquí. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro. Los católicos dicen que sobre Pedro iba a edificar. ¿Tú crees que Dios va a edificar sobre un hombre? Esa es la ignorancia de la gente. Fíjate lo que dice la escritura. Fíjate lo que dice capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Tenemos que sumergirnos al río para comer, alimentarnos de lo espiritual de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Comieron y bebieron, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Fíjense lo que dice la Escritura. La roca era Cristo. Te tienes que acercar a Cristo para que te sane. Te tienes que acercar al Señor Jesucristo para que venga lo espiritual a tu vida. Pero ¿cómo es la manera que lo tienes que hacer? Acercándote a Él, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es, que el Hijo de Dios, ahí en Él se manifestó, como dice el libro de Hebreos, en la carne. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para ser sanado? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acercarte a Dios, acercarte y recibir y meterte a ese río hasta profundo, hasta las profundidades, para que te llene todo hasta la cabeza de su Espíritu Santo. Fíjate qué increíble. Pero mucha gente no cree esto. Quieren la sanidad. Quieren la sanidad, pero no se acercan a Dios. Quieren la sanidad, pero no obedecen a Dios. Fíjate, capítulo 28 del libro de los Proverbios, verso 13. Al momento que tú te acercas a Dios, vas a seguir la Escritura, te vas a bautizar en el nombre de Jesucristo, te vas a meter a ayunar, a orar, te estás muriendo, te vas a meter a ayunar, te estás muriendo de cualquier enfermedad, se está muriendo un pariente, te vas a meter, tú que estás conociendo de Dios, te vas a meter a ayunar y a orar para que Dios haga un milagro. Fíjate lo que dice. Pero ¿qué tienes que hacer antes de todo eso? Capítulo 28, verso 13 del libro de los Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará. Las iglesias están encubriendo sus pecados y tú vas a una iglesia y sigues encubriendo tus pecados y no te dicen arrepiéntete. Por eso no recibes la sanidad, probablemente. Fíjate, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué quieres tú cuando te estás acercando a Dios y cuando estás enfermo? Le tienes que pedir misericordia a Dios. Tú quieres misericordia de Él, le tienes que pedir misericordia. Aquí dice que si te confiesas tu pecado y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Pero si encubres tus pecados, no te va a sanar Dios, no te va a prosperar Dios, no te va a liberar de los demonios, no te va a liberar de la enfermedad. Tienes que acercarte y confesarle para que te dé misericordia. Pero sigues aferrado en tus mismos pensamientos en la iglesia. La iglesia no te va a ayudar en nada, porque mienten las iglesias, no traen la verdad. Fíjense qué tan tremendo es esto. Fíjense lo que dice la Escritura. Con este verso vamos a terminar. Tienes que apartarte del pecado, confesarlo, y tú buscar a Dios. Tú buscar a Dios para que Él te dé la sanidad, para que te levante del poder de Satanás sobre tu vida. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. Con este verso vamos a terminar. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Capítulo 22, verso 1 del libro de Apocalipsis. Dice así. Fíjense lo que va a pasar, lo que pasa cuando tú te metes al río de Dios. ¿De dónde viene la sanidad de Dios? Aquí está, ya vimos, la mujer se acercó, lo buscó. Fíjate, después me mostró un río, capítulo 22, verso 1 del libro de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida. El agua de Dios te sana, es agua de vida eterna, no solo para esta vida, sino para la venidera. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿De dónde viene la sanidad? Y del Cordero. Fíjate, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, Dios quiere sanarte. Incluso tiene el árbol de la vida y tiene un árbol que de ese árbol sale un fruto. Es simbólico esto. Significa que tú te acercas. Él es el árbol de la vida. Jesucristo es el que da vida.
el que levanta, Él es el creador. El espíritu que estaba dentro del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, es Dios, es Jesús. Es el que te puede sanar. Y si tú quieres la sanidad para tu vida, tú ocupas seguir la Escritura, obedecer lo que acabamos de ver, hacer como el ciego que sanó que el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Les dijo Pedro: pon atención, voltea a verme, pon tu mirada fija en el predicador que te está trayendo la palabra para que entiendas cómo es la manera que tienes que ser sanado. Qué increíble. Entonces dice: del trono de Dios sale un río resplandeciente como cristal, limpio de agua de vida. Él tiene el agua de vida para ti. Él tiene el agua de vida para cualquier persona que no conoce de Dios. Si estás pasando, yo creo, como este hermano que platicaba con él de Guatemala, que me decía que estaba pasando por cosas muy difíciles. Pues su niña se le cayó de la cama y la van a operar de la cabeza. Entonces, tenemos que buscar a Dios. Y con esto vamos a terminar. Le damos gracias al Señor porque nos trajo este mensaje en este día. Y le vamos a terminar como lo hacemos todos los domingos. Ya que te acercaste al río de agua viva, aquí vienen los pasos que tienes que hacer. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, verso número 38 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, verso número 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para tú empezar a recibir tu sanidad? Si es que Dios te va a sanar, escucha, porque no porque hagas esto y sigas a Dios significa que Él tiene la obligación de sanarte. Él hace su voluntad, dice la Escritura, y cuando Él quiere te va a sanar si Él quiere. Pero también hay versos que dice que Él es misericordioso, Él es lleno de amor, de misericordia, decía el rey David en los Salmos. Entonces, si Él es un padre, también hay otro verso que dice: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, más aún vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas. Significa que nosotros somos malos, tenemos la maldad en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, vivimos en maldad en este mundo, y aún así no le hacemos daño a nuestros hijos. Porque si viene mi hijo, mi hija y me pide algo, yo como padre, y yo sé que lo necesita, no lo voy a dar la espalda, la voy a apoyar. O algún familiar o algún vecino, alguna persona. Pero si, imagínate, nosotros somos malos y hacemos eso, pero imagínate qué tan bueno es Dios, tan grande, en misericordioso y en santidad, y cómo Él va a rechazar que tú le pidas que te sane. No te va a rechazar. Así lo puedo por testimonio, que no me rechazó, me sanó, no ocupo pastillas. Sentía que me iba a dar un infarto, paralizada la cara, y me sanó. Pero fíjate, yo hice lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete primero si no te has arrepentido. Después bautízate cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que tus pecados te sean perdonados, tiene que invocarse el nombre, como leíamos acá en el libro de Sabiduría. Dijeron: tuvieron sed y te invocaron. ¿Tienes sed de Dios? ¿Quieres que te sane? Pues tienes sed, tienes que arrepentirte. Después te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo para que te perdone Dios los pecados, y después vas a recibir el don del Espíritu Santo, que es hablar nuevas lenguas. Significa esto que son idiomas que tú no conoces porque no los has estudiado, y por obra sobrenatural de parte de Dios tú vas a hablar estos idiomas. Idiomas es una conversación directa con Dios que estás hablando. El apóstol Pablo dice que cuando hablas en lenguas, hablas misterios con Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, no como esas iglesias como donde me congregaba. Había varios hermanos que sí hablaban lenguas, pero por la misericordia de Dios, aunque profesan la falsedad. Pero hay otras personas que no hablaban lenguas. Hablaban unas lenguas que no eran lenguas, para que me entiendan.
no provenían del Espíritu Santo. Solo repetían una palabra o dos. Eso no es hablar en lenguas, porque yo ahorita estoy hablando una lengua que es el castellano, que es de acá de México. Estoy fluido, mis palabras son diferentes palabras, estoy hablando y me están entendiendo los que hablan castellano. Es lo mismo con las lenguas de Dios. Yo voy a estar hablando en otro idioma fluido. No estoy hablando repitiendo una palabra, sham, sham. El pastor donde yo estaba repetía una palabra nomás y decía sham, 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 o lo que sea. O i, a, o, e, i, ra, 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 ra. Ellos piensan que eso son lenguas. No, una lengua es como estoy hablando ahorita, es un idioma. Pero como cuando el Espíritu de Dios se mete en la persona porque se arrepintió, se mete y empieza a hablar lenguas que no conoces, que no has estudiado, fluidas. Esas son las nuevas lenguas de parte de Dios. Y le damos gracias al Señor Jesucristo en esta hora porque nos da este mensaje. Vamos a orar por esta niña que está enferma. Para este hermano Franklin le mandamos saludos hasta Guatemala. Y para todas las personas que nos estén viendo que tengan alguna enfermedad, pues vamos a pedirle misericordia al Señor para que Él haga su voluntad. Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde. Te damos gracias primeramente porque nos traes esas palabras que nos edifican. Porque como yo lo sé, Señor, desde que me llamaste y me sacaste de la iglesia de la falsedad, de la iglesia apostólica, me sacaste de la religión y me has enseñado estas verdades, Señor, estos misterios. Te agradezco en esta hora porque traes este mensaje y porque usas mi boca, Señor. Yo sé que no soy yo predicando, sino eres tú en mis labios, Señor, como el profeta Isaías, como Jeremías. Así los pusiste a predicar. Así has encendido estas palabras para que la gente sea edificada y traiga sanidad a ellos, Señor. En esta hora te pedimos por esta niña que se llama Andrea Guadalupe, que está en Guatemala, que está enferma. Te pido, Señor, que si está en tus manos y es tu voluntad, Señor, en esta hora, te pido que tú toques su cabeza y que quites ese hematoma que tiene en su cabeza y que no la operen el día de mañana. Si esa es tu voluntad, Señor, pues te pido que obres en esta hora, en este momento con ella, Señor. Y con todas las personas que están enfermas, Señor, que están viendo esto y que están aquí con nosotros. Si alguien tiene una enfermedad y tú lo quieres levantar, Señor, de ese poder que Satanás ha tenido sobre ellos, pues tú sabes su necesidad de cada una de las personas que están escuchando, pues haz tu voluntad en ellos, Señor. Si ellos te lo están pidiendo en esta hora, levántalos, Señor, levántalos de la opresión, de la enfermedad, de lo desgastante que es, Señor, estar en una enfermedad, porque lo viví personalmente, me libraste, Señor, en tu misericordia, y por eso te agradecemos en esta hora y te pedimos, Señor, que tú obres de la misma manera sobre las personas que están escuchando en este momento. Hasta Guatemala y no solo hasta Guatemala, en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos esto, Señor. Obra en sus vidas, sánales, Señor, levántales en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén.